habla de ellos, siempre aparecen como protagonistas de ciertas situaciones. Y en América, cuando llegaron los europeos, especialmente, ellos empezaron a observar todo esto que era nuevo para el mundo europeo, y entre ellos encontraron y hicieron descripción de gigantes, de que efectivamente existían, que habían encontrado, los habían visto esos primeros navegantes, especialmente los que llegaron por acá al sur. También de mitología en torno a si existieron o no estos seres, y vamos a tratar de responder eso en esta charla. La charla se llama Tierra de Gigantes. No, ya les digo el título, este es el preámbulo. Ok, listo. Ahora bien, esta charla la enmarco desde el patrimonio cultural. O sea, esto va a tener un poquito de todo, de los gigantes de la sabana de Bogotá. Mito y ciencia de un patrimonio en riesgo. O sea, al mismo tiempo que los voy a invitar a que descubramos algo que hasta ahora me da cuenta que casi nadie conoce, esta historia y estos elementos que les muestro, también es la necesidad de conocerlo para mirar a ver si podemos hacer algo porque se encuentra en riesgo. ¿Claro? No lo hemos empezado a conocer y ya lo estamos viendo perderse. ¿De qué se trata? Ahora sí miremos de qué se trata. Entonces, como les contaba, los gigantes en la mitología desde muy antiguo, inclusive en la misma Biblia, por ejemplo, se habla de que existieron, que hubo una raza de gigantes que se extinguió. El diluvio universal, por ejemplo, tuvo como causa principal, según la Biblia, que pues el mundo se empezó a llenar de gigantes, porque después de Adán y Eva tuvieron descendencia, pero los hijos de los hombres se cruzaron con los hijos de Dios, que eran como los de la línea de Adán y Eva, se cruzaron con otra línea de otros seres humanos también, pero que no venían de la línea directa, que eso uno no entiende en la Biblia cómo funciona, pero como todo es una narrativa, finalmente deducen que efectivamente hubo una raza de gigantes que tenía pues muy mala fama, y Dios dijo no, eso hay que acabar con eso porque esto no le está haciendo honor a la creación, ¿no? Entonces se da el diluvio universal, donde bueno, está el mito de Noé, etc. Pero muchos otros grupos y culturas de la antigüedad también tuvieron estos seres dentro de sus mitologías. Tal vez han oído hablar de los cíclopes. Los cíclopes eran los gigantes con un solo ojo, que por ejemplo Hércules, la Odisea, Ulises, en su viaje a Ítaca, que sale de Troya después de la guerra, él tiene que volver a su tierra y llega a una isla, y en esa isla pernocta en una cueva, pero resultó que era la cueva del cíclope. El cíclope pues era un gigante, y él coge y pues captura a Ulises con sus compañeros y los mantiene ahí presos. Ellos finalmente logran clavarle una lanza en el ojo y pues huyen, ¿no? Pero lo interesante del cíclope es que el cíclope tiene una constitución que además es de un gigante pero de un solo ojo. Entonces en Europa se han dado cuenta que este mito proviene de la interpretación de unos restos óseos muy similares a esta descripción, que como vemos son una cabeza con un hueco aquí en el centro. Eso para un griego del siglo V a.C. pues no tenía mucha explicación. ¿Esto qué era? Pues no, esto tuvo que haber sido el cráneo de un ser fantástico que no conocemos. Realmente se trataba de cráneos de elefantes, pero elefantes no había en Grecia en ese tiempo. Entonces, ¿de dónde provenían esos cráneos, o por qué se encontraron esto en las islas de Grecia, y cómo estos huesos inspiraron estos mitos? Entonces vamos a ver un poco una historia paralela, porque así como estos mitos vienen de la antigüedad de Europa y Asia y el Medio Oriente, también cuando llegaron los conquistadores a Europa pues trajeron también en su mentalidad los mitos y trataron de explicar lo que iban encontrando aquí de acuerdo a eso. Resulta que aquí en la sabana de Bogotá tenemos noticia de que efectivamente también hubo un sitio donde se encontraron osamentas de seres que no se explicaban quiénes eran, de dónde venían y por qué eran. Narra que, bueno, él estuvo muy poquito acá. Ustedes saben que los virreyes
pues no tuvieron mucha tradición aquí en la Nueva Granada, no estuvieron todo el tiempo en la colonia. Y uno de ellos fue este virrey que llegó en 1798, el 89. Él solo estuvo acá 7 meses en la Nueva Granada, pero en ese tiempo, pues él estuvo en Santa Fe y era un paso obligado y era todo un programa que todo el que llegaba acá a América y sobre todo a la Nueva Granada tenía por obligación que ir al Salto de Tequendama a visitar. Ese era el plan. ¿Qué hacemos este fin de semana que es puente? Vámonos para el Salto. El recorrido duraba más de un día. Ellos normalmente, pues aquí vemos un mapa de la Bogotá de finales del siglo XIX, que más o menos era como la colonial. Era muy pequeña, mire, ya hoy en Bogotá ya es todo esto, ¿no? Pero esta es la Santa Fe de ese tiempo. Y se pasaba por Soacha, aquí queda Soacha, aquí queda Bosa, y aquí finalmente queda el Salto de Tequendama, ¿no? El río Bogotá. Por aquí está el río Barcillas, que viene del río de aquí, ¿no? ¿Cómo es que se llama el río de acá? Suachoque. Es el mismo, ¿no? Suachoque se convierte acá en este río y estos dos se encuentran aquí con el Bogotá. Bueno, resulta que en ese periplo, en ese viaje, narran que iban a ver el Salto de Tequendama y güey, sí, muy chévere, pero al regreso siempre les decían, oiga, hay que ir al Campo de Gigantes. Entonces siempre se narró de que existía un sitio donde se encontraban osamentas esparcidas así y afloradas sobre el terreno, no había necesidad de excavar, sino que estaban ahí. Este virrey fue el primero que sabemos que recogió varias muestras, recogió un gran baúl, lo llenó de osamentas y se los mandó al rey. Después de este virrey vinieron otros, también estuvo el virrey Espeleta, pero sabemos que a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX empieza la tradición de los viajeros ilustrados que venían a América, digamos, en esa segunda oleada de lo que fue un nuevo redescubrimiento de América a través de la ciencia. Entonces vinieron muchos naturalistas, geógrafos, etcétera, a mirar qué había acá y empezar a hacer estudios de plantas y de la geografía y a medir y ir a medir el centro de la Tierra a Ecuador, etcétera. De toda esa tradición, Humboldt, creo que lo han escuchado. Humboldt fue pues, un alemán que estuvo en la corte de Carlos III. Él pide el permiso para venir a América a hacer sus investigaciones y Humboldt como naturalista le interesaba pues todo. Él fue el padre de la ecología porque fue el primero que empezó a investigar como la realidad del mundo a través de como todas las variables, el clima, la vegetación, la geografía, el mismo cosmos, digamos, el estudio del cielo para poder hacer mediciones y hacer sus cartografías. Entonces Humboldt, sabemos, es importantísimo. De hecho, se están celebrando este año 250 años de su nacimiento, si no estoy mal. Humboldt estuvo también en ese Campo de Gigantes y él también recogió unas muestras de estos huesos. Después de Humboldt vienen otros y ya finalmente para el siglo XX ya se establecen unas primeras comisiones de investigación para venir a investigar el Campo de Gigantes. Todavía no les he dicho qué tiene ese Campo de Gigantes, pero ya vamos a mirar un poquito más adelante. Es interesante anotar, perdóname casi, se me olvidó ahí, que en esa discusión de si hubo o no gigantes, si existieron o no, para esta época todavía se discutía porque había una línea que decía la Biblia tiene razón, lo que dice la Biblia es la palabra de Dios y es la realidad. Todavía se creía, por ejemplo, que el mundo tenía 6.000 años de creación. Esos 6.000 y pico de años los había deducido un obispo irlandés haciendo cuentas de todas las genealogías de la Biblia. Empezó a decir, bueno, David estuvo, Jesús viene de la línea de David y de David viene de no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y él hizo una suma y calculó que la Tierra tenía de antigüedad 6.000 años. Entonces eso se creyó durante mucho tiempo y 6.000 años pues es nada, ¿no? Sabemos hoy en día que 6.000 años y la Tierra es mucho más antigua. ¿Por qué se los traigo a colación? Porque al mismo tiempo que había una línea que creía exactamente lo que decía la Biblia, ya empezaba a surgir esta oleada de naturalistas y pensadores
que ya aplicaban la ciencia. Entonces, en estos años, para el siglo XVIII, ya empieza a crearse el concepto de estratigrafía, por ejemplo, en la geología. Cuando encontraron fósiles en ciertas capas de la tierra muy profundas, decían, porque aquí hay un animal que se volvió piedra, y para que se haya acumulado toda esta cantidad de tierra encima, pues tuvo que haber pasado mucho tiempo. Y empezaron a ver que la tierra era más antigua. Dentro de la descripción, como les decía, por ejemplo, este virrey le describía al rey cuando le mandó su cargamento, le decía sobre la observación de los huesos aquí en la sabana de Bogotá, que una colección semejante de estos huesos en un espacio tan considerable parece que se atribuye solo a la especie humana, pues los animales sujetos a morir donde los acomete la última enfermedad no han podido seguramente formar este osario. Entonces él está convencido de que estos son huesos de seres humanos gigantes. Ahora sí pasamos. Para corroborar un poco esta idea, hubo el siguiente virrey al que reemplazó a Gil y Lemos después de los 7 meses que estuvo en la Nueva Granada, fue José Manuel Espeleta. Y José Manuel Espeleta, por ejemplo, se cuenta que él escuchó de oídas que en la región de Guane, o sea en Santander, vivía un gigante. Y él dice, tráiganlo para acá. Y se lo traen, y efectivamente es un señor que mide 2,20 de estatura. Está vivo, ese es el retrato que le hacen a él. Y él dice, no, esto es una maravilla, se lo voy a mandar al rey. Entonces le pide permiso a la familia del señor, el campesino de Santander, y se lo llevan para España. Se lo llevan con un lorito amarillo. O sea, esos dos son los regalos del virrey para el rey Carlos III, en conmemoración del tercer centenario del descubrimiento de América en 1892. ¿Es mezclas o es indígena, Guane? Pues yo creería que es un indígena, Guane. Es decir, pues para esa época es un campesino, pero perfectamente puede ser un Guane. Fenómeno de amputación. Y es más, en la región Guane se han encontrado huesos muy grandes en las tumbas de los indígenas, y hay unas descripciones de los cronistas primeros que llegaron a esa región que efectivamente los indígenas eran muy altos, ¿sí? Entonces sí parece que hubiera habido un fenotipo de este estilo allá. Hay documentos obviamente de lo que pasó acá, y también hay registros en España de cuando llegó. Pues de todo esto sí, de todo esto hay la descripción. Y por ejemplo acá, este es el documento, se llama Expediente sobre la Avenida de España del gigante Pedro Antonio Carne, de un hermoso loro para la reina Nuestra Señora, remitida por el virrey de Santa Fe Espeleta, y concesión de 4 diarios al padre de dicho gigante. 1700, esa fecha creo que está mal. Ah, sí, no está bien, 1792. Eso está referido. Lo que no sabemos es qué pasó con el gigante. O sea, se lo llevaron a España, viajó con el lorito, debió haber llegado ya a la corte del rey, y se quedó allá haciendo parte, pues, de las rarezas. Bueno, Pedro Antonio. ¿Dime? Pedro Antonio Calma, porque es el nombre del gigante. ¿Este dibujo tiene algún autor o no? Sí, ese está ahí. Bueno, esta es la cita, ¿sí? Pero el dibujo, esto lo encuentran en internet, si buscan, pueden encontrar la información completa. Recordemos también que por esa época se empiezan a conformar los primeros museos, y los museos eran lo que se llamaban gabinetes de antigüedades, que eran pues unos espacios grandes con vitrinas para acoger todas las rarezas que traían los navegantes de todo el Imperio Español, en este caso en Madrid. Entonces el rey Carlos III estaba conformando su gabinete, y todas estas rarezas se estaban mandando para allá. Sería interesante saber qué le pasó al gigante, porque inclusive si murió allá, pues sus restos de pronto se conservaron o algo. Pero era una persona alta, pues simplemente los 20 que tal vez tenía gigantismo, ¿no? Que es lo que hoy en día se conoce. Bueno, entonces, digamos, volviendo un poquito a la idea de que restos óseos antiguos o rarezas que se encontraban en el campo, empezaban a detonar una necesidad de explicación, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con los campesinos europeos cuando encontraban piedras de este estilo? Son piedras que sabemos que, o por lo menos se ven que están talladas, pero no se creía que fueran talladas por seres humanos, porque estamos hablando, digamos, de la Edad Media, donde ya existen los metales.
y no hay necesidad de herramientas en piedra. Entonces, durante la Edad Media, por ejemplo, existía un mito sobre que este tipo de piedras eran piedras producidas por los rayos, se les llamaban piedras del rayo. Cuando caía el rayo, donde caía, ¡pum!, se formaba una de estas piedras. O que la piedra ya venía con el rayo, ¿sí? Entonces, esa era la forma de explicar. Hay otros vestigios que se encuentran como estos dientes. Este es un diente de un megalodón. Megalodón es un tiburón. Este es un diente de tiburón actual, moderno, y este es un megalodón. Vean la diferencia. Cuando un campesino, por ejemplo, en la China se encontraba algo así, pues no tenía una explicación fácil. ¿Qué podía haber sido? Sí parecía un diente, pero ¿de qué animal? Y no era nada comparable con los dientes actuales. Entonces, muy probablemente de estos hallazgos surge el mito del dragón, porque la necesidad de explicar por qué se encuentran huesos grandes o de este estilo, pues el dragón finalmente es una reinterpretación de restos fósiles, posiblemente de dinosaurios, porque son reptiles. Entonces vemos como la configuración de lo que es un dragón, una mezcla de animales. Lo mismo viene a pasar ya en nuestro contexto, aquí en la sabana de Bogotá, con fósiles que se han encontrado en tumbas de los indígenas muiscas. Entonces, estos, por ejemplo, son fósiles encontrados en Soacha, en la reciente excavación de Nueva Esperanza. No sé si conocen o han escuchado que hay un gran hallazgo. El museo hoy en día está ahí en la Casa de la Cultura. Eso es básicamente Herrera, antes premuisca. No sabemos, estos son fósiles antiguos de la época del Jurásico, o más antigua, son de hace 300 millones de años, pero son fósiles que fueron encontrados dentro de las tumbas indígenas. Es decir, pero Herrera. No sabía. Según el estudio que nos hace el antropólogo nacional, aquí en las tumbas también que ellos excavaron, sí. Eso es de lo que tú dices, pero dentro del periodo de Herrera fue lo primero que encontraron. Es probable que, yo no sabría decirle porque no conozco exactamente el contexto de esto, Okay. Pero puede haber sido de Herrera Bornista, perfectamente. Igual, pero eso ya nos empieza a dar unas pistas, porque para los indígenas muiscas, ellos no enterraban a sus difuntos con cualquier cosa, y si lo enterraban junto con un fósil es porque ese fósil era importante para ellos. Y desde luego no creemos que ellos hayan conocido o entendido la evolución como la entendemos hoy en día, sino que tuvieron que haber tenido alguna explicación importante para eso. Posiblemente le hubieran dado también un origen mítico. Ahorita vamos a ver y a comprobar que sí tuvieron esos mitos aquí también en el altiplano. Pasa, por favor. Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Conocen todos de pronto el Capitolio Nacional? Tienen unos seres allá arriba que son como simbólicos y que guardan. Exactamente, ellos son los guardianes del palacio y son una iconografía, parte de una iconografía muy antigua que representa al grifo, que es un animal, una mezcla entre león y águila, ¿no? Entonces tiene su pico de águila, las alas y el cuerpo de león, y las garras, especialmente las delanteras, son también rapaces. Esto viene de muy antiguo. Lo que pasa es que ya en el neoclásico, en el siglo XIX, comienzos del XX, estaban de moda otra vez estos símbolos, pero vienen de Grecia antigua y de mucho más allá. Entonces, hubo una investigadora que se llama Adrienne Mayor. Ella hizo una investigación sobre este símbolo del grifo, la representación, cómo se extiende por toda Europa, y al parecer deriva su origen desde el centro de Asia. Ella empezó a ver que las representaciones de grifos más antiguas provenían de entre más se metían hacia Asia, más antiguas eran. Hasta el punto que llega a concluir que parece que hubo un origen, un sitio de origen de donde viene esa representación. Y no era una simple representación mítica, sino que al parecer, y hay muchas narraciones de esas épocas que dicen que efectivamente los grifos existieron y que ellos los veían, y había toda una etología, es decir, un estudio de cómo se sabía cómo se comportaban estos animales. Se decía que los grifos vivían en zonas áridas y que depositaban sus huevos en unos sectores cerca donde había oro, entonces eran como los protectores de los afloramientos de oro, y que los que iban a buscar oro pues les temían mucho a los grifos y tenían que ir a ciertas horas
no podían disponerse tanto. Y todas estas narraciones, inclusive como de la época ya posterior de Marco Polo y todo, traían todavía historias de que en Asia Central existieran los grifos. Bueno, Qué pena. ¿Cómo se llama la investigadora? Adrien Mayor, ahorita en la siguiente le muestro el nombre. Adrien Mayor, sí. Ok. Bueno, es tanto el poder de este ser, este símbolo, que inclusive en el siglo XVI, cuando llegaron aquí los europeos, hay algunas descripciones de la fauna, y algunos conquistadores dicen haber visto los grifos, o dicen que escucharon de gente que los había visto. Entonces hay uno que se llama Bernardo Vargas Machuca, hacia el siglo XVII. Él dice, pues grifos, yo no los he visto, pero me han dicho que sí los hay, que por los llanos de Venezuela, etc. Entonces, ya todavía hasta el siglo XVII se creía que existían. Pero vamos a ver de qué se trata realmente esta representación. Hubo, hacia los años 20 del siglo pasado, una expedición del Museo de Historia Natural de Nueva York. Sí. Bueno, siguiente. Esa expedición fue muy famosa porque eso fue en el año 1923 por Roy Chapman Andrews. Fue un paleontólogo y fue muy famosa porque fue la primera gran expedición que utilizó carros. Estaban recién inventados estos y las fotos son muy bonitas porque son caravanas de 20 carros. Ford les patrocinó la expedición y ellos llegaron a Asia Central y encontraron esto. Encontraron los primeros nidos de dinosaurios, nidos pétreos fosilizados con huesos, como si hubieran quedado ahí, los dinosaurios se hubieran ido y quedó ahí todo eso quieto durante 300 millones de años. Y es una maravilla volverlos a encontrar así, no tuvieron que excavar ni nada. Huevos de dinosaurio. Ese fue el segundo gran descubrimiento arqueológico del siglo XX. El primero fue la tumba de Tutankamón. El segundo fue este hallazgo, que esto fue revolucionario en su momento. Pasa, por favor. No paso. Pero, ¿cómo? ¿Qué quería tomar? Bueno, dale. Ahí está el descubridor con una docena de huevos. Toda muy posuda esta foto, ¿no? O sea, como que pongámonos todos para la foto, acuérdense que eran fotos de cámaras antiguas. Y luego les hicieron el color. La coloreada sí es posterior, pero no, eso es súper bonito. Pero igual, de esto hay también grabaciones de fílmicas que se encuentran en internet de lo que fue esta expedición. Iban con camellos. Bueno, este fue el personaje que inspiró a Indiana Jones. O al creador de Indiana Jones fue en este personaje. Roy Chapman Andrews. Bueno, él descubrió efectivamente un nido de dinosaurio y otros fósiles asociados a esos nidos. Y entre ellos estaba el Protoceratops. Entonces, como ustedes ven la configuración del Protoceratops y la empezamos a comparar con los grifos, se parecen mucho. Eso es lo que hace Adrien Mayor. Aquí está el nombre, Adrien Mayor, en el año 2000. Ella publica y dice, no, un momento, lo que parece haber sido esas descripciones de lo que veían esos antiguos caminantes de Asia Central, parece que finalmente ellos se inspiraron fue en restos óseos que iban viendo en su camino y los terminaron convirtiendo en este ser a partir de sus descripciones. Entonces, pues no es nada raro cuando empezamos a ver que efectivamente esto parece un pico de águila y que el resto de su configuración ósea es similar a la de un cuadrúpedo que podría ser un león y que su cola larga, etc. Entonces es muy evidente y sobre todo como vemos cómo se encontraban esos huesos, los huevos así al aire libre, muy bien conservados, también se encontraban todos estos fósiles iguales. O sea, no había que excavarse porque se veían en el camino. Entonces eso empezó a denotar la imaginación de la gente y efectivamente pues se concluye que la observación de fósiles antiguos detonaba la mitología y toda la creación de símbolos que derivan de ella. Ahora bien, a partir de esta investigación, que fue muy casual que yo me la encontré en un libro que vendían en Panamericana de 5.000 pesos, que agáchese y lléveselo, y fue una revelación. Yo me pregunté si aquí en la sabana de Bogotá teníamos algún mito que pudiera haber derivado también de observación de restos óseos, fósiles. Entonces, aquí es donde yo
empiezo a revisar el mito de Bochica, que es como nuestro gran mito, digamos, el gran mito regional, porque el mito de Bochica, aquí vemos todo el altiplano cundiboyacense, ¿no? Como desde la zona de arriba de Sogamoso en Boyacá hasta el sur aquí en Soacha. El mito de Bochica es un mito territorial, porque narra un periplo, una ruta de un ser que estuvo acá evangelizando y enseñándoles muchas cosas a los indígenas, y por cada sitio donde pasa deja una huella o queda un hito de su paso, un recuerdo. Entonces recordemos que Bochica entra por el sur, por Pasca, llega a Soacha, y entre Soacha y Bosa se dice que ahí pasó algo, él dejó una primera huella. Un camello. Exactamente. Exactamente, él traía un camello y el camello murió entre Soacha y Bosa, y que ahí quedaron sus huesos, y que esos huesos donde el camello se adoraban en una lagunilla que se llamaba Barazo. Ahorita profundizamos en esa parte del mito. Pero ¿qué más hay en el mito? Pues está el salto de Tequendama, que sabemos que lo abrió Bochica con su varita. Si seguimos un poco más al norte, él llega a Fontibón y ya coge hacia acá, hacia el centro de las sabanas, pasa por Madrid, efectivamente, llega a Zipacón. En Zipacón y entre Zipacón y Oaxaca quedan mitos de unas carreras, unos caminos muy largos, muy rectos, muy anchos, que decían los indígenas que habían sido hechos por Bochica. Eso se llamaban las carreras y las conocieron los cronistas todavía en el siglo XVII. Todavía ellos decían que veían carreras de esas. Es decir, habían unos caminos importantísimos que cruzaban la sabana de oriente a occidente o de norte a sur. Y lo interesante es que dicen que los indígenas no transitaban por esos caminos porque los consideraban muy sagrados. Pero al parecer los caminos fueron reutilizados ya por los españoles. Yo tengo una teoría, por ejemplo, que una de estas carreras, uno de estos caminos era la calle 13 y todo lo que finalmente conduce y atraviesa la sabana, posiblemente era una de estas carreras. Hay unas descripciones de las carreras para Zipacón, hay una noticia, una fuente muy específica y otra para Tenjo. En ambas se han encontrado descripciones. Dicen que eran de anchos como un tiro de piedra, o sea, unos 20 metros, y de largo que podía tener una legua. Entonces, de eso se ha perdido la noción, pero es interesante. Por ejemplo, yo no sé si aquí existen camellones, que les llamen, no los camellones de cultivo que hacían los indígenas alrededor de los ríos, para cuando los ríos se rebosaban, ellos hacían unos camellones, eso, chambos. Pero yo por lo menos me fijo en Tenjo. En Tenjo uno encuentra los caminos rectos que entran como hacia el río. Todos se llaman camellón del Palmar, camellón de la X. Y los camellones son caminos rectos largos que están construidos sobre un rotado en ciertas cuevas, por ejemplo en Chía, y hay ciertos cerros que tienen el nombre de Bochica todavía. Y ya si empezamos a ir hacia el norte encontramos, por ejemplo, piedras con arte rupestre que se relacionan con tejidos, que ahí dejó, y la leyenda o el mito dice que Bochica dejó las enseñanzas de cómo elaborar los tejidos, las dejó pintadas en rojo sobre las piedras. Entonces, eso también nos da una idea del paso de él. Toda la sabana de Bogotá, la configuración plana que tenemos, que hoy en día sabemos que es porque es un antiguo lago, pero los huisques también lo intuían. Ellos decían que en algún momento la sabana se inundó y fue Bochica quien con su varita desahogó la sabana rompiendo el salto, pero ellos tenían la idea de que la sabana había estado inundada completamente, aunque sabemos que estacionalmente se inundaba en ciertas épocas, pero esa noción de que todo esto fue un gran lago ya lo tenían los indígenas. Ya cuando llegamos al norte de Bochica, pues dicen que aparece por la provincia de Tunja después de haber ido por allá por Guane, y reaparece en Sogamoso, donde se le hace como un templo, y en Isa es donde desaparece, y en Isa deja una huella en una piedra. Hoy en día está perdida, no se sabe dónde está la huella de Bochica, pero bueno, también queda como un recuerdo. Y hay otras piedras que llaman las piedras de Bochica, etc. Entonces, como vemos, este es un mito muy importante y vamos a centrarnos aquí en este caso que nos recuerda el mito.
El mito de Bochica en ese sector dicen que vino por la parte del este y entró a este reino por el pueblo de Pasca. Desde allí vino al pueblo de Bosa, donde se le murió un camello, que traía cuyos huesos procuraron conservarlos naturales. Pues aún hallaron algunos de los españoles en aquel pueblo cuando entraron, entre los cuales dicen que fue la costilla que adoraban en la lagunilla llamada Barazo los indios de Bosa y Xochitl. Entonces esta parte del mito es interesante y yo no había encontrado como una explicación toda muy clara de qué era lo que estaba pasando. Primero que todo se habla de un camello. ¿Cómo así que Bochica llegó con un camello? Los camellos no existen en América. Pues los camellos sí existen, son los camélidos, que las llamas, las vicuñas y las alpacas son de la familia de los camélidos. Y cuando llegaron los españoles acá a América, cuando vieron estos animales, lo primero que dijeron fue, son camellos, porque era el referente que tenían. O sea, siempre el español, el europeo venía con un referente de allá para poder describir el nuevo mundo. Entonces, muy probablemente a lo que se refieren es a una llama, o a un camelio. Esta es una imagen de esas antiguas rutas que iban a Asia y que vemos que se usaban los camellos como para cargar, igual que se usan aquí en América. Ahora bien, cuando se dice que venía en el camello y que se le murió, también recordemos cómo era la imagen de Bochica. Bochica lo pintaba como un señor de barba blanca, con una manta, sí, con una, vestía una manta también blanca, que tenía algo aquí anudado, que traía un báculo. Una especie de como de capa anudada en el hombro derecho. Ah, ok. Y esa descripción de Bochica también es muy sospechosa, porque decimos, bueno, pero un ser, o sea, están pintando a un hombre blanco. Sí. Y miremos esta representación del siglo XIII de un apóstol, de un evangelizador que estuvo en Asia Central, o sea, estuvo por la India y por Asia, de origen europeo, que fue San Bartolomé. Y es muy parecido a cómo se representa San Bartolomé. Inclusive esto es una acuarela china. Veamos. ¿Sí? Entonces, sabemos que, inclusive Fray Pedro Simón, que es el cronista, él mismo dice que él tenía noticias de que aquí había estado Bochica, y él ya creía que Bochica era San Bartolomé. O también algunas otras versiones dicen que se relacionaba con Santo Tomás. Es decir, para un clérigo del siglo XVI, XVII, que conoce la tradición de la iglesia y de sus padres fundadores y de sus evangelizadores, no era raro, y esperaban más bien que a América hubieran llegado también estos evangelizadores en un tiempo anterior a Colón. Entonces ellos, cuando llegaron acá, empezaron a buscar pruebas de que habían estado estos evangelizadores. El arte rupestre, que también tiene formas a veces de cruces, las pinturas, Fray Pedro Simón dice, yo vi piedras pintadas con cruces, por lo tanto eso demuestra que aquí estuvieron evangelizando antes de la llegada de Colón antiguos apóstoles como San Bartolomé. Entonces, finalmente para uno de estos cronistas, muy probablemente reelaboró la descripción de Bochica a través de lo que esperaba encontrar que era un evangelizador de este tipo. Entonces ahí ya empezamos a ver que el mito de Bochica es una cosa muy reconstruida y que no necesariamente nos está hablando de un mito, sí parte de una narrativa indígena, pero está muy mezclada con descripciones y categorías europeas. Entonces hay que empezar a cogerlo como con pinzas. Entonces partamos del hecho de que el camello de Bochica era un camello. Ahora bien, veamos, esta es la anatomía del camello, y como vemos, pues sí, dicen que uno de sus huesos, y que era una costilla, la que adoraban, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿qué tendría de particular una costilla, y por qué la adoraban, y por qué estaba cerca de una laguna? ¿Será que ellos sabían distinguir? Ya sabemos que probablemente durante la conquista ya no existían aquí camélidos, si es que existieron en algún tiempo. Aquí no había llamas en la sabana de Bogotá, pero los españoles sí las conocían porque ya venían del Perú. Recordemos que aquí se encontraron Belalcázar, Federman y Jiménez de Quesada, y Belalcázar venía del sur, venía con indígenas cargando posiblemente todas sus cosas en llamas. Pero quedémonos en el mito que dice que adoraban una costilla de una llama. Pasemos. Ahora bien,
resulta que sí, como les digo, sí existieron y sí hubo camélidos en la sabana de Bogotá, pero no durante el tiempo de la conquista, sino muchos siglos y miles de años antes. Entonces vámonos a reconocer un poco lo que fue la sabana de Bogotá durante el Pleistoceno. El Pleistoceno es una época muy particular del periodo cuaternario que empezó hace 2 millones de años más o menos y se terminó hace 10.000 años, o 10, 12.000 años. Hace parte, pues vemos, esto es como toda la historia de la Tierra tiene 4.500 millones de años, apenas durante, digamos que esta época, la Mesozoica, hace 250, fue cuando vivieron los dinosaurios. Aquí se extinguieron y desde el comienzo de la Cenozoica, hace 65 millones de años, empieza todo lo que es el reinado de los mamíferos, de nosotros. Entonces, el Pleistoceno es una parte pequeñita, es un periodo muy particular que empieza hace 3 millones de años con algo muy importante que sucedió acá, que fue que Norteamérica y Sudamérica se unieron. Antes estaban separadas y se unieron mediante el Istmo de Panamá y Centroamérica. Esa unión creó lo que se llamó el gran intercambio biótico, que es decir, que animales que evolucionaron única y exclusivamente en Sudamérica se unieron con los de Norteamérica y se mezclaron. Entonces, ¿qué tenemos? Este es un cuadro, una foto de la sabana de Bogotá, podríamos estar aquí exactamente, abrimos la ventana hace 20.000 años y vamos a ver este paisaje. ¿Sí? ¿Qué vemos acá? Entonces, vemos efectivamente una llama antigua que se llamaba Paleolama. De todos estos animales se han encontrado restos aquí en la sabana. Paleolama. Paleolama es el nombre como científico. La Paleolama es originaria de Norteamérica. Encontramos caballos americanos que eran como los caballitos de ahora, pero más pequeños, más robustos. Son también originarios de Norteamérica. El esmilodón, un tigre de dientes de sable, originario también, viene migrando desde Norteamérica. El milodón, este gigante, es un oso perezoso, que sí es originario de Sudamérica. Eso evolucionó acá. Igual que el gliptodonte, que era como un armadillo gigante, como del tamaño de un Volkswagen. Y tenemos los mastodontes, que son como los elefantes antiguos, que también vienen de Norteamérica. Entonces vemos que aquí en la sabana de Bogotá teníamos fauna tanto procedente de Norteamérica como la suramericana. Y todos estos son ejemplares que encontramos acá. Ahora vamos a ver cómo los encontramos y qué efectivamente encontramos. Un paréntesis para recordarles que la vida pues pasa y es vulnerable y esta es una foto muy bonita que me encontré hace poco de la National Geographic. Muestra a un puma muerto en un lago por allá cerca en Canadá y está pues ya en su periodo, en su momento ya de descomposición, pero esto es un proceso de fosilización en su primer instante. Así es que se fosilizan y se llega a encontrar hoy en día un animal de estos, es porque muere en estas condiciones muy similares, es decir, no queda presa, por ejemplo, de los depredadores ni de los carroñeros, entonces quedan todos su esqueleto completo y normalmente queda depositado en lugares cerca al agua, de tal manera que los sedimentos van cubriendo. Exacto, se va cubriendo y los minerales van entrando a los huesos y los van reemplazando. Entonces aquí vemos como un instante de lo que le pasó a todos estos animalitos que encontramos y que les voy a describir de aquí en adelante, para recordar que estuvieron vivos, ¿no? Y que murieron. ¿Qué encontramos acá en la sabana de Bogotá? El mastodonte. Mastodonte, pues como les decía, un elefante. Aquí tenemos la escala humana y estos son muestras del mastodonte aquí en Bogotá. La mayoría están en el Museo de la Salle y en el Museo del Servicio Geológico Colombiano, que es ahí lo que antes eran geominas, en la 30,53. Vemos cómo se han encontrado restos del cráneo, las defensas, o sea, los colmillos, el fémur, las muelas son muy comunes. Son tan comunes que les traje una, como un burrito, exacto. Mira la comparación del caballo actual con el caballo americano. Este caballo americano que se encontró acá es el Equus ameripus lasallei. Lasallei porque es el nombre de un hermano de Lasalle que lo encontró en los años 20
y lo clasificó y es única especie que se ha encontrado aquí en Colombia. Es único en todo el continente y en todo el mundo. O sea, parece ser que es una especie única que posiblemente evolucionó acá. Es endémica. Y tiene un cruce, ¿sí? No, es endémico. Un cruce con otra especie. Bueno, esta es una representación de un caballo similar de antiguo. A veces los pintan con cierto camuflado parecido a las cebras, etcétera, porque sabemos que el ambiente de aquí en la sabana, por ejemplo, no era ese ambiente necesariamente plano, sino que ellos vivían sobre las montañas o en las vertientes así ya del lago, fuera del lago. Entonces posiblemente sí tenían alguna, no sabemos porque como no se conservan los pelajes, solo se encuentra por ejemplo el cráneo, que es excepcional, no es fácil encontrar un cráneo de un caballo. Lo que más fácil se encuentra son los molares, ¿sí? Eso se han encontrado ya en muchas partes. Fácil. En resumen, ¿qué encontramos en la sabana de Bogotá? Que hallazgos de megafauna del Pleistoceno, que esta fauna, recordemos, se extinguió hace unos 20.000 años. No son claras las razones por qué se extinguieron, pero parece ser una suma de factores, entre ellos un cambio climático importante que sucedió, porque acá recordemos que entre el Pleistoceno y el Holoceno lo que lo marca el final es una glaciación, y el Pleistoceno fue la era del hielo, y durante esos años la Tierra fluctuaba entre era del hielo y más templadita, o sea, se deshielaba, se volvía otra vez al pico del hielo. Y la sabana de Bogotá pues no fue ajena a todos estos procesos, o sea, los cerros que circundan la sabana estuvieron llenos de hielo durante esa época. Por eso fue que se conformó acá un lago. Entonces todo lo que vemos acá plano es el lago, el antiguo lago, que en algún momento se llamó Lago de Humboldt, porque fue el primero que, como el señor que les mostré al comienzo, que fue el primero que pensó que esto había sido un lago. Pero todos estos cerros alrededor fueron glaciales. Entonces hay evidencias de glaciación, y esos hielos cuando se derritieron pues conformaron el lago, y ese lago fluctuaba también, a veces estaba más lleno, a veces menos, y todos estos animales vivieron en los bordes del lago, ¿sí? Entonces, por eso es que aquí vemos los sitios donde se han encontrado, y todos corresponden a sitios fuera de lo que es el plano de la sabana de Bogotá. Entonces, ¿dónde hemos encontrado mastodonte? En Nemocón se encontró, en Tihuasa y Guatavita, que es este. Aquí les muestro una parte de los ejemplares que se han encontrado aquí. En Tibitó, que queda cerca a Tocancipá. En Tibitó se encontró caballo americano y mastodonte. Y es importante Tibitó porque en Tibitó además se encontró asociado a herramientas líticas hechas por el hombre. Entonces es como el primer vestigio que tenemos de que efectivamente aquí hubo una convivencia entre seres humanos y estos animales en una época muy antigua. ¿Podamos evidenciar esos restos arqueológicos? Sí, los de Nemocón, hay un museo de historia natural en Nemocón, en la mina de sal. Ahí están esos También restos. los de Tibito. Los de Tibito están en la Universidad Nacional. En la universidad. Sí, porque eso fue una excavación de Gonzalo Correa y Tomás Van der Hamen. Y ahí encontraron que defensas de mastodonte, dientes de caballo americano y también muchos restos de venado. Pero pues sabemos que se extinguieron estos dos, y los encontraron con unas herramientas líticas y organizados de una manera que dicen que pudo haber sido ritual, porque además están quemados. Y no quemados como para comérselos, sino seguramente como parte de algún ritual. Pero es un proceso muy antiguo, de hace 9.000, 10.000 años, cuando habían cazadores recolectores. O sea, todavía no hablamos de muiscas ni de nada de eso. ¿Dónde más? En Tunjuelito también hay algún reporte de hallazgo. En Anolaima hace 2 años se encontró un mastodonte, y creo que me dicen que encontraron otro hace poquito. Y en Fusagasugá se encontraba mastodonte y milodonos, es decir, el oso perezoso. Pero miren este sector tan densamente poblado de diversidad de especies y sobre todo de cantidad también de número de ejemplares que se han encontrado. ¿De qué? De milodón, de mastodonte, de paleolama, de tigre de dientes de sable y del caballo americano. Mosquera. Todo empieza a concentrarse ahí. Entonces, ¿dónde está nuestro campo de gigantes? Empieza a ser obvio que la descripción del mito nos habla de que cerca a Bosa y que los indígenas de Bosa y Soacha encontraron unos huesos que adoraban en la laguna, entonces pasamos.
parece ser que todo esto empieza a concentrarse en este sector, que es lo que hoy en día conocemos como Mondoñedo. Esto es Mosquera, Sí. y esta es la carretera que va a la Mesa. Sí, claro, está Zabriskie. Exacto, aquí está Zabriskie, aquí está la laguna, nuestra laguna de la Herrera. Todo esto son canteras, todo esto amarillito. Desafortunadamente ahora están aplanando todo eso. Sí, no, eso está Terrible. Ahorita vamos a ver. Yo estuve hace poco y tú me desmientes, Correal y encontró los primeros vestigios de cerámica herrera, fue en la laguna. Fue Silvia Broadbent. Sí, y Correal también. Bueno, él después ¿Cierto? encuentra algo Sí. así en la vista, hermoso. Exactamente. Bueno, pero aquí les empiezo como a introducir aquí en este sector porque esto es un Sitio clave. como un macizo montañoso que pues resalta de la sabana, ¿no? Es muy notorio aquí en los cerros que tenemos, pero está como individualizado, como aislado, ¿no? Aquí está el río Bogotá y aquí viene el río Gualcina, ¿no? Listo, entonces en este sector nos vamos a concentrar. ¿Qué se ha encontrado en ese sitio? Yo les dije que desde los años 20 del siglo XX se vinieron haciendo algunas excavaciones ya un poquito más enfocadas en mirar a ver qué había. Los primeros fueron los hermanos de la Salle, entonces miren, ellos fueron a todo ese sector que es Zabriskie y todo eso, y encontraban, hacían sus excavaciones. Aquí vemos cómo encontraban los restos del mastodonte y de otros animales que iban. Ellos hacían unas campañas con sus estudiantes. Y bueno, varios hermanos, 2, 3 de ellos eran muy especialistas en la paleontología y fueron los que empezaron como con este tema. Pásalo, por favor. Aquí vemos el descubrimiento del caballo americano, que fue también en ese sector, en lo que es el Cerro Gordo, específicamente, que ahorita les muestro dónde queda. Pero esas son fotos de esa época, ¿no? Hoy en día, como les decía, esto reposa en el Museo de la Salle. Aquí está en una museografía muy bonita. Aquí están los hermanos de la Salle con la laguna de la Herrera allá detrás y haciendo su descubrimiento también como muy interesante, muy bonito. Hay otras referencias ya de los años 30, Luis Cuervo Márquez, él también viene al lugar, toma fotografías y hace un registro de lo que se halló en lo que hallaron los hermanos de la Salle. Estos son restos de mastodonte. Los hermanos salesianos, que sabemos que tuvieron asiento ahí en Mosquera, ellos tuvieron un museo de historia natural en el último piso de su monasterio allá y ellos también tuvieron colección, pero esa sí está perdida, no he podido rastrearla, ¿no? Pero acá vemos una foto de una salida a la laguna de la Herrera en el año 44. Perdón, ¿saben dónde tenían eso exactamente? Que frente al Parque Mosquera. Eso fue, ahí fue donde inició lo de los salesianos. Sí. Y en el último piso tenían la entrada al museo de ellos, acá en el centro. Alguien me Eso dijo sí lo tengo yo que esa colección parece que pasó al planetario distrital. Y pues hasta ahí sé yo. y hasta ahí yo sí, no sé dónde. Yo sé que hasta ahí está, te puedo decir tal vez lo mismo, hasta ahí porque yo en algún lado, en un registro que tiene mi hija, está exactamente una foto muy parecida a lo que están ahí con las vitrinas, pero sin gente. Ah, ok. Ella quedó de mandármela, ella no vive acá, pero, Sí. entonces, pero sí, hasta ahí está registrado eso. Y eso funcionó hasta hace unos 40 años. Por ahí. Sí, que después pasó, yo recordaba haber visto las animales disecados y cosas en el planetario distrital. Tal vez eso pasó al Museo de Bogotá, no sé, pues hasta ahí le perdí un poquito el rastro. Pero vemos cómo los salesianos venían de expedición, miren, todos vestidos con sus estudiantes de Tipo de Boy Scouts. y posiblemente iban y a buscar también fósiles había este sector. Hacemos, pero ya en los años 45 se establece la primera comisión geológica de vertebrados. Esto fue una gran campaña científica que se hizo en asocio entre el recién creado Servicio Geológico Nacional, que es hoy en día, que después se llamó Geominas, que hoy en día es el Servicio Geológico Colombiano, y la Universidad de California en Berkeley. Con el Robert Stilton, era el gran especialista de su época en animales, en paleontología de vertebrados. Y ellos dicen, bueno, oiga, Colombia está en el centro de la pepa de esa unión de los dos continentes. Luego acá en Colombia debe ser un sitio donde se encuentra una gran diversidad de fósiles de todas estas especies. Entonces él viene y hace un recorrido desde Bogotá, pasa por Mosquera, baja por todo el Valle de Magdalena,
¿cómo es que se llama el pueblito que queda, que se llama Carmen de Apicalá? Ahí encuentra cosas, sigue bajando por todo lo que es el Tolima y Huila, en Collaima y toda esta zona también encuentra otros vestigios. Y finalmente su gran descubrimiento es la Tatacoa, donde encuentra una gran cantidad de fauna de un periodo muy específico del Cuaternario también, pero ya corresponde como a otras especies, no son estas que vimos hoy, sino de otro periodo. Y él tal vez por este descubrimiento se queda ahí y se enfoca más en la investigación. Lo que encontró en Mosquera, que ahorita les voy a mostrar, pues es interesante, pero no le pararon muchas bolas. ¿Se acuerdan la foto del expedicionario que inspiró a Indiana Jones? Pues esta expedición fue como la réplica de esa expedición 20 años después, que fue en los 20 y este es en los 40. Aquí solo teníamos una camioneta y la camionetica parece que les daba muchos problemas. Yo he podido consultar los diarios y eso parece que la camioneta se le embalaba cada rato. Y mírenla ahí, pues no había carretera. Esta foto es el sector, haga de cuenta, subiendo hacia Mondoñedo. En esa época no había carretera. Exacto. Es lo que llaman Sabrinsky. La carretera probablemente viene por acá, sí. Hoy en día sí. Esto es lo que llaman el Cerro de las Cátedras. No sé si lo conocen, pero en esa época pues no había carretera. Entonces, que miren, por ejemplo, aquí ya escenas del paisaje, cómo era. Pues posiblemente no ha cambiado mucho en ciertos sectores, pero esto era la generalización del... Se encuentran los hallazgos, ¿no? Casi que muy superficiales. Por ejemplo, este campesino acá mirando cómo aflora un colmillo de mastodonte. Se va erosionando la tierra y va develando. Exactamente. Que miren que de aquí para arriba pues hay mucho sustrato que se ha venido superponiendo durante los miles de años. Sin embargo, la erosión es la que ha hecho que vuelvan a salir los huesos. Entonces mira, aquí ya empiezan a excavar y aquí los están envolviendo en yeso para poderlos transportar porque salen muy delicados. Pero este es pues, fotos de las labores de, vamos así, pasan por paso. Aquí vemos cómo escalonan también ya haciendo terrazas para hacer, de pronto buscando más fósiles asociados a los que ya se ven superficialmente. Y aquí vemos cómo los preparan, creo que esto fue en la hacienda Fute. Ellos en Fute tenían como su centro de operaciones y ahí llegaban y preparaban las muestras. Bueno, además de estos hallazgos de fósiles, ellos encuentran, por ejemplo, una figurita de barro. Esta figurita está perdida, yo he tratado de buscarla, pero ellos le dicen el tunjo, y es una figurita en barro, dicen que es muy crudo, muy tosca, no es las figuritas clásicas que conocemos de los muiscas, por ejemplo, probablemente sea más antigua, no sabemos, pero lo interesante de este hallazgo, muy sencillo y muy superficial como lo ven, es que por los mismos años, en ese mismo momento estaba Luis Duque Gómez, en ese sector bajo de Sabrinsky, ahí más abajito, y él estaba haciendo una excavación donde encuentra restos de un bohío antiguo y encuentra restos humanos, y por ejemplo ahí es donde él encuentra restos óseos de niños asociados a una huella de poste. Es decir, que eso corrobora la descripción de los cronistas que decían que los bohíos principales los construían las bases con unos postes muy grandes y ponían niños ahí como sacrificio para que le diera algún tipo de protección a ese bohío. Entonces probablemente era un bohío ceremonial o algún tipo importante. Todo esto se ha perdido, desafortunadamente no sabemos dónde están estos hallazgos. ¿Tú dices Luis Duque Gómez? Luis Duque Gómez. En la historia extensa de Colombia, en el volumen 2, está la descripción de este hallazgo. Él hizo un estudio muy interesante sobre San Agustín. Sí. En el álbum de la expedición de Rollo Gómez y Stirton está esta foto. Y es una foto que ellos refieren como la Laguna de la Sierra. Entonces cuando yo vi ese álbum, que está allá en el servicio geológico, y vi esta foto y dije, ¿eso dónde es? Yo nunca había visto eso. Yo creo que ustedes tampoco. Algo que se llama la Laguna de la Sierra. Cotejando con un mapa del año 48, resulta que aquí está la Laguna de la Herrera. Sí. Y aquí está Mosquera. O sea que nuestro sector es este. Y vemos otros cuerpos de agua que estaban enunciados ahí en el año 48, creo que es este mapa. Y vemos que entre ellas hay efectivamente una que se llama la Laguna de la Sierra, que es este.
Este puntico refiere a este paisaje que, como vemos, era una laguna que tenía cuerpo de agua. ¿Hacia qué lado queda exactamente? Actualmente, ¿hacia qué lado queda ahí? ¿Qué hay? Mire, este es el río, esta es la laguna del río. Esto es Mosquera. Esta es la carretera que ya va para la mesa. Ya vamos hacia acá. Yendo hacia la mesa, a mano izquierda, arriba, subiendo, queda arriba. O sea, es una laguna que no queda sobre el límite de la sabana, del horizonte de la sabana de Bogotá, sino arriba. Ajá. O sea, queda a unos 2.800 metros, digamos. Todavía sigue siendo laguna. Ahorita vamos a verla, porque esta es la laguna que yo empiezo a decir, oiga, esta puede ser la laguna de la que lo refiere el mito, que dice que la costilla la doraban en la lagunilla que llamaban Barance los indios de Bocesuacho, porque corresponde a dos cosas. A uno, a que es una laguna, una lagunilla. Segundo, es una de las lagunas típicas de los adoratorios indígenas que tenían lagunas en sitios altos, o bueno, por ejemplo, la laguna de Pedro Pablo también fue, pero tenían la laguna de Siecha, la de Guatavita, etc. Esas eran las lagunas de los sitios ceremoniales y de los adoratorios indígenas. Y también que está asociado a un gran yacimiento paleontológico de restos óseos. Entonces, esta es la laguna, otra foto de la laguna del año 45, y esta es la foto que logré tomar en diciembre del año pasado. ¡Ah, qué bello! Gracias a que estuve en este sitio es que estoy echándole este cuento, porque yo estaba esperando comprobar que efectivamente existía el lugar, que todavía estaba... ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, ahí ya les voy a echar el cuento entonces. Para ir. Yo estaba que iba hace muchos años, yo empecé esta investigación hace unos 10 años y no la terminaba porque no podía ir hasta el lugar porque el sitio tiene muchas complicaciones. O sea, primero está surcado de canteros. Segundo, es un sitio muy desolado, ahí es como inseguro, uno tiene esa lectura de inseguridad. Tercero, pues son predios privados. Cuarto, está lleno de toros, los toros están por todos lados, por ahí. A veces, ¿sí? Entonces es un sector que uno no se mete por muchas razones, y yo estaba esperando ir con alguien que conociera o al que conocieran en el sector. Entonces, gracias al grupo de Sabana Ecológica de Mosquera, no sé si lo conocen, José Rincón, él hizo una caminata, iba a ir a las piedras de las cátedras, y yo les dije, oiga, invíteme, que yo conozco un sitio un poquito más allá, pues no lo conozco, pero yo creo que hay algo allá. Y efectivamente fuimos, y ellos tampoco lo conocían, y logramos acercarnos hasta este punto. No logramos llegar más allá, porque habría que caminar por lo menos unos 45 minutos más, y también nos dio temor porque pues entramos sin permiso y de pronto ahí nos encontramos, no sabemos qué. Pero yo alcancé a tomar la foto desde el lugar. Entonces, muy parecido desde el mismo. Es exactamente, sí, muy similar el ángulo, solo que ya hoy en día no hay un espejo de agua. Efectivamente, pero sí se ve el plano y se ve una zona muy oscurita, que probablemente sea una zona todavía muy húmeda. Y visto desde Google, efectivamente pues nos comprueba que el sector, probablemente la laguna era todo lo que es plano. Lo que está lleno aquí de espejo de agua en los años 40, pues corresponde más o menos a esta área. O sea que se acabó la cabaña. Pero en estas épocas todavía había agua, no sabemos hasta cuándo hubo. Y es probable que en ciertas épocas muy lluviosas esto vuelva a tener algo. Sí, pero perdón, esa laguna que usted nos está mostrando acá es donde estaban los indígenas y todo el cuento. Eso es lo que yo creo. Sí, es un centro de adoración. Esa es mi hipótesis, es que esta era la laguna que adoraban los indígenas en la época bochuca. en la que adoraban uno de los huesos del camello. ¿Sí? Esa es mi teoría. Porque tiene muchas, como les digo, tiene como mucha configuración y elementos que nos recuerdan las lagunas de adoratorios indígenas. Sobre todo este cerro. Este cerro me parece interesantísimo. Sí, que es de allá. Muy piramidal. Sí, es un cerrito. Es de allá, claro. Y lo que logramos ver, lo que logramos ver acá es que el cerro está muy bien protegido, muy bien cuidado. O sea, tiene toda la vegetación, no se ve que haya sido explotado, y probablemente tenemos la teoría de que en la punta del cerro haya sido también utilizado como adoratorio o como espacio para disponer ahí ofrendas, porque ese es el tipo de cerro típico de la sabana de Bogotá y del altiplano, donde los muiscas ponían sus ofrendatarios. Así que pasemos a la siguiente. Entonces, bueno, como les mostraba, este sector tiene una cantidad de elementos, y aquí se los voy a nombrar
un poquito de uno en uno, porque más allá de los huesos paleontológicos y ser un yacimiento importante, también tiene otros elementos que compartimos acá en la región. Y uno de estos es el ecosistema subxeropítico. Este ecosistema es único de aquí de la sabana de Bogotá, es ya un relicto de lo que fue la vegetación de la sabana durante el Pleistoceno. O sea, esto es un sistema que es ya casi un fósil, un ecosistema que está básicamente, digamos, más caracterizado por estos piques y por los cactus, ¿no? Con lo que aquí, como llaman al cactus, ¿tienen algún nombre especial? ¿De nopal o...? No, los cactus. O las pencas. A ver qué nopal se le dice en México. Las pencas, sí. Esas son las especies, digamos, más características, pero todo esto está asociado a un clima muy particular que sabemos que tenemos aquí en este sector de la sabana, porque del Valle del Magdalena viene la humedad, sube, se forman las nubes y chocan contra lo que es todo este gran muralla que son el sistema de, ¿cómo se llama? El DNI, el Distrito de Manejo Integrado, que es toda esa franja boscosa que está muy bien caracterizada en lo que es la zona del Tequendama y lo que es Chicaque, el parque de Chicaque, no sé si lo conocen, que es un gran bosque de niebla. Toda esa humedad que viene del Valle del Magdalena choca y por eso son bosques de niebla. Entonces, ¿qué pasa en este sector? Este sector es como una isla seca. Aquí ahí no llueve, ahí llueve muy poco, ahí pasa la humedad que alcanza a pasar hacia la sabana, ahí apenas pasa en forma de neblina. Por eso todo ese sector, lo que es Boyacá, Zipacón, Boyacá, y ahí el Sabinsky, un poquito Soacha hacia Canoas, todo ese sector, siempre a una hora, a las 9 de la mañana va a estar nublado. Tendría Casi como todo las el año. condiciones para fosilizar, ¿no es cierto? También todo eso, por eso es que la erosión ahí está marcada, es porque no ha llovido mucho y la tierra pues ha cedido. Y como les digo, pero finalmente todas estas plantas forman un ecosistema clave que no se digamos, no se le ha dado una valoración como lo que es un relicto. Un relicto es decir, casi que un fósil de lo que fue otra época de la sabana. Y se están acabando estos ecosistemas. Tenemos otra franja similar hacia el norte de la sabana, que es el sector entre Nemocón y Suezca. No sé si conocen, allá hay un sector que también llaman la Tatacoita, porque se parece como al desierto de la Tatacoa, pero no es pequeño, pero también tiene formaciones como muy del estilo por la erosión, forma como unas columnas, es muy llamativo pues paisajísticamente, pero el ecosistema por sí mismo tiene un valor importantísimo desde el punto de vista de la biodiversidad de la sabana. ¿Qué otros elementos tenemos? Yo les hablaba que posiblemente esa laguna, que la volvemos a ver, aquí fue el punto hasta donde pudimos llegar, esa laguna haya sido un santuario indígena por estos elementos que les digo. Además porque encontramos en esta piedra, que por casualidad llegamos hasta ahí, encontramos este huequito, que es este, y un canal que conduce a esto que sí es un metate que está labrado por el hombre y es probablemente prehispánico. ¿Sí? Entonces aquí vemos que sí la piedra fue trabajada, es decir, esto es un petroglifo realmente. Y probablemente todo esto esté lleno de otras evidencias que todavía no conocemos. Tenemos arte rupestre también muy cerca, en el Cerro de las Cátedras, que es este, y las piedras de Usca, que están frente a la Laguna de la Herrera, no sé si conocen, y ambas están llenas de arte rupestre. Ahí por lo menos hemos contado unos 20 piedras pintadas, muy interesantes, ¿no? Vemos unas representaciones. Ya hoy en día también están con mucho riesgo, ahorita les voy a mostrar todo lo que nos está pasando en este lugar. También encontramos este tipo de formaciones geológicas muy interesantes. Se puede uno meter allá profunda, son como unos 5 o 6 metros y forman como canales, interconexiones entre varias, es muy interesante. Probablemente sean las cucas de las que nos hablan las crónicas, que los indígenas muiscas usaban unas cuevas para aislarse, sobre todo los indígenas que estaban en formación para ser sacerdotes o caciques. Les dicen que desde niños los metían y los aislaban y duraban 7 años, etcétera, metidos en cuevas. Probablemente hayan sido cuevas de este tipo, porque pues aquí en la sabana de Bogotá sabemos que no tenemos cuevas grandes, profundas, pero estas son son muy interesantes. Esas cuevas se dan por la erosión de la humedad del agua, ¿sí? Van erosionando. Sí, pues estas son formaciones muy antiguas, de hace miles o millones de años. Excavaciones hechas por
pero son naturales. Naturales porque mira que pues en teoría creemos que son naturales, ¿no? Porque estos tipos de oquedades que empiezan desde pequeñas hasta más profundas son muy recurrentes, ¿no? Y no encontramos como huellas de algún labrado especial ahí. ¿Qué más encontramos? Geológicamente, pues sí es muy llamativo también. Encontramos el sector de Sabrinsky, con sus colores de tierras muy variados, pero también encontramos otros sectores similares, como otros parches que están distribuidos por toda esa zona. Y bueno, las piedras con arte rupestre que forman abrigos, etc. La arqueología, ahí sí empezamos a referirnos aquí a Mosquera, porque sabemos que aquí en ese sector fue donde se caracterizó por primera vez el periodo Herrera, por el tipo de cerámica que se encontró, que es especial, se encontró específicamente ahí y se empezó a definir que no correspondía a lo que hacían los muiscas, sino que era como un periodo anterior, sobre todo por las características de la cerámica, que era más burda, no era pintada, era labrada, era como más bien con cuñitas, sí, estaba, mira, ahí se ve como no era pintada y tenía como su constitución como cerámica diferente por el desgrasante y otros materiales con que está hecho. Pero aquí vemos una reconstrucción de lo que fue el periodo Herrera. En este caso es en el sitio de Nueva Esperanza en Soacha, pero bueno, sabemos que vivían más o menos nucleados, o sea, fue el primer periodo donde realmente el ser humano se empezó a establecer aquí en la sabana y desarrolló la agricultura, y por eso llegó también a la cerámica, porque pues ambas van siempre de la mano. Entonces el periodo Herrera nace, digamos, como concepto arqueológico ahí en ese sector, en la laguna de la Herrera, pero exactamente en todo este promontorio que llamamos Campo de Gigantes. Ahora veamos el Campo de Gigantes con la distribución de todos estos elementos. Mosquera, para que se orienten, viene por allá del casco urbano, ¿no? Entonces viene la carretera, aquí ya empezamos a subir hacia Mondoñedo y aquí está finalmente el peaje por acá abajo. Este es el relleno nuevo Mondoñedo y el antiguo relleno de Mondoñedo está acá. Esto está por acá Sabrinsky, este sector. Y miremos dónde están, por ejemplo, los sitios arqueológicos. Entonces, distribución, todo esto fue el sector donde se encontró los restos del periodo Herrera. Las primeras evidencias fue acá en estas investigaciones que hizo Silvia Brocken en los años 60, encontró cerámica acá y fue que le puso el nombre periodo Herrera, cerámica Herrera, y luego eso se convirtió en el periodo Herrera que conocemos. Hay sitios con arte rupestre aquí en estos sectores, en el Cerro de las Cátedras y en el Cerro de las Piedras de Usca. Encontramos sitios paleontológicos, pues miren, más o menos yo traté de establecer a qué correspondían los hallazgos que vimos antes. Y por ejemplo aquí en Cerro Gordo fue donde se encontró el caballo americano, aquí se encontró el mastodonte, aquí se han encontrado restos de caballo americano, de mastodonte también. Inclusive un hallazgo reciente, aunque no está muy... es una referencia muy pequeña, pero cuando se construyó el relleno sanitario de Nuevo Mondoñedo, ahí se encontró un molar de mastodonte, un fragmento. Entonces, como empezamos a ver, el sector es muy rico en evidencias de estos dos tipos, paleontológicas y arqueológicas. Y todo está inscrito en un sector que todavía tiene una buena... es un sector donde se ha conservado ese sistema subxerofítico del que les hablaba, que está todavía muy bien conservado, como toda en esta área verde que vemos. Desafortunadamente podemos ver ya todo lo que se ha comido las canteras, ¿no? Lo que se está viniendo encima de la zona. Bueno, aquí está rápidamente el plan de ordenamiento de Mosquera. ¿Qué dice para este lugar? Sí, dale. ¿Cuál es el límite de Madrid? Madrid vendría siendo, no sé, la laguna. De aquí para allá es Madrid. O sea, este borde. Aquí estaría el cerro de Casablanca, aquí en esta parte, que mira hacia la laguna. Esta parte es Boyacá, que está más o menos por acá dividida, por este sector. Inclusive creo que el relleno Nuevo Mondoñedo es de Boyacá, esta parte es de Boyacá. Y aquí vendría Soacha como desde por acá para acá. Entonces el sector realmente lo comparten los 4 municipios. Entonces yo les decía que ya había estado en Soacha, ya fui a Mosquera, ahorita estoy en Madrid. Y la próxima voy a ir a Oaxaca a mostrarles todo esto. Sí, eso va a ser la gira de los gigantes. Bueno, ¿qué pasa en Mosquera? Que es donde me he concentrado porque tiene la mayor cantidad de territorio ahí.
En el suelo, en el PBOT, se habla de que es un suelo de protección, toda esa zona, suelo de protección, eso suena muy bonito, ¿no? Está clasificado como suelo de protección. Pero miren, el tratamiento de suelo es muy diferente. ¿Qué es lo que es para qué está contemplado y que ya tiene estos usos? Por ejemplo, áreas susceptibles de actividades mineras. Todos estos polígonos son áreas susceptibles de actividades mineras. Todo esto. Relleno sanitario, pues efectivamente ya existe el nuevo Mondoñedo y parece que hay otro proyecto que no estoy seguro dónde es, pero es hacia Boyacá, de una nueva ampliación del relleno que se llama Praderas del Antelio, creo. ¿Sí? Exacto. Ese también va a ese sector. Tenemos disposición de residuos y escombreras, ya todo este sector. Ahí efectivamente ya uno empieza a ver que lo que antes era cantera ya están trayendo escombrera. Están rellenando. Como volviendo a la caja, sí, exacto. Es un reciclo. El reciclaje, exactamente. Pero vemos que toda la zona está muy expuesta finalmente a la explotación. Ahí está la laguna, nuestra laguna es esta. Nuestra lagunita de Barazo o la laguna de la Sierra. Sí, la hipótesis es esta, ¿no? Vemos que apenas pues tiene como un cerco ahí en el que posiblemente ahí no pase nada, pero es muy extraño porque delimitaron esto. No sé a qué corresponde porque fisiográficamente no hay algo que uno diga, porque además son líneas muy rectas, posiblemente tenga que ver con predios, con propiedades específicas y por eso partieron así. Esa laguna, esos predios que usted va a conocer, ya hay dueños ahí que hay ahí. Todo eso sí, eso no sabemos, parece ser que esto pues correspondía a las antiguas Hacienda Mondoñedo, que creo que queda por acá, está la Hacienda Fute por acá, por este lado quedaba la Hacienda Casablanca, pero ya todas esas haciendas, ya todo eso se volvieron concesionarias de mineras, ¿no? Y son concesiones, sí, ya como empresas que se han formado básicamente para la explotación. Pásalo. Así es que se ve el campo de gigantes desde Bogotá. Esto fue una foto desde Monserrate, mira ahí se ven unos nevados, pero es muy evidente esa huella, esa mordida que le han pegado al sector, las canteras. Pásala. Entonces hay un comparativo entre las fotos de los años 40, cómo era y cómo está hoy en día, todo ya explotado, ¿no? La explotación que viene. Está todo. Exacto. Pásalo. ¿Qué está pasando ahí? Pues explotación minera, los rellenos sanitarios, el grafiti que ya está apareciendo sobre las pinturas. O sea, yo vengo recorriendo el sitio hace 40 años, 30 años, perdón, no sé tampoco tanto, pero y nunca había visto grafiti, y el grafiti apenas empezó a aparecer hace 5 años, y eso está asociado a turismo de aventura, a escaladores que hacen boulder, a ciclomontañistas, ya hay gente que se ha empezado, digamos, a empoderar del lugar, pero no ha habido una regulación. Entonces con todas esas prácticas llega también el grafiti. Pero encima de lo rupestre. Del arte rupestre, sí, aquí debajo de este dios, aquí esto está llena de pintura rupestre. Sí. Y bueno, hay de todo ahí. Desafortunadamente, como le digo, no tienen más de 5 años estos grafitis. Y aquí vemos un proyecto de urbanización gigantesco que está proyectado para Mosquera de 250.000 unidades de vivienda. Eso es 1 millón de personas. Sí, así. ¿Sí? ¿Y esto dónde es? Exactamente ahí. Esta es la carretera que va para Mondoñedo, digamos que de aquí a la derecha se sube hacia Mosquera o Soacha. Y todo este sería el sector urbanizable. ¿Sí? Entonces, imagínense 1 millón de personas que va a llegar a esta zona en los próximos, no sé, 10, 15 años. Pero el impacto va a ser impresionante. Ya vemos cómo está impactado y vemos lo que se le viene. Entonces, todo esto es, digamos, ya como el mapa de riesgos y de condiciones que estamos teniendo hoy en día. Todas como vemos, ya las canteras que se han comido, yo hice un estimativo y es más o menos el 20% de todo el sector que correspondería como a esto que estoy así. Ese sería el campo de gigantes y ya se han comido un 20% las canteras. Estamos hablando de cuántas hectáreas. Bueno, ahorita se me fue la cifra, yo ya había hecho la cuenta, pero bueno. ¿Qué tenemos?
la presión de la minería pues que está ampliándose, ¿no? Estos frentes urbanos tienden a ampliarse hacia acá, hacia acá. La presión de los rellenos sanitarios que también empiezan a crecer. La presión de la... Esto es un parque industrial, también todo esto está creciendo. La presión del turismo, como les digo, que se está tratando de empoderar de esos poquitos espacios verdes que ya nos quedan en la sabana, pero desafortunadamente se está haciendo sin control. Y la presión de la futura urbanización que va a hacer todo este sector, que es como el equivalente al otro lado, a Ciudad Verde y al otro que hay en Bosa. Ciudad Verde es en Soacha, Ciudad de la... Ciudad Latina, Ciudad Verde, sí, y hay compartir. Sí, y hacia Bosa hay otro que también está, o sea, finalmente lo que van a llamar ese paseo idílico del río Bogotá, pues, supuestamente. Eso es bueno. Sí. Lo Exacto, entonces mire toda la cantidad de presiones que tenemos sobre un lugar que todavía no ha sido reconocido en sus valores arqueológicos, paleontológicos, etc. Ahora bien, desde el punto de vista paleontológico, estamos en una coyuntura especial, porque apenas el año pasado ya se consolidó una ley que protege el patrimonio paleontológico, y es una ley que antes estaba ligada a lo arqueológico. Antes se decía todo lo paleontológico es lo mismo que lo arqueológico, pero eso no tenía realmente una articulación, una instrumentalización en la realidad. Y el año pasado, en el 2018, ya hay una ley. Entonces, no sé si la tengo ahí escrita, pero no sé. Pero ya existe, la pueden consultar en internet. Y el ente que regula la ley, es decir, el que haría las veces del ICANN para lo arqueológico, sería el Servicio Geológico Nacional, que es para lo geológico y paleontológico. Entonces ya podemos hablar efectivamente de patrimonio paleontológico y de patrimonio geológico. Y ya se está hablando de, esa ley, por ejemplo, ya establece la posibilidad de hacer áreas y áreas protegidas paleontológicas y geológicas. Entonces ya tenemos como los instrumentos a los que podríamos echarle mano. Ahora bien... Pero viendo todo eso no se aplica. No, o sea, al principio, como es una ley tan nueva, pues todavía ellos empezaron apenas a hacer un inventario nacional de dónde están los sitios paleontológicos con potencial para que sean áreas protegidas, ¿sí? Entonces aquí les traigo un mapa de Colombia, que no se ve muy bien. Es que no tengo el número. Yo, si quieren, pero pueden buscar por Google. ¿Cómo se llama? Ley paleontológica. Patrimonio paleontológico. ¿Sí? Sí, Me imagino que está escrita ya dentro de la ley de patrimonio. Sí, o sea, bueno, es que es una ley que viene como de otro ministerio, porque viene como en asocio con el ministerio de... Lo de geología, y eso lo maneja el ministerio ¿de qué es? Es otro ministerio. Debe ser de Minas y Energía. Minas y Energía, El Ministerio de Minas y Energía. tiene que ver con eso. Bueno, Y tiene cierta articulación con el de cultura, pero no está todavía dentro de la ley de cultura. No. Porque recordemos que la ley de cultura se consolidó con el decreto 1080 del 2010 y ahorita hace 18 tal vez. Sí, porque lo cambiaron. Sí, no, 2015 tal vez. Es que pasa el tiempo muy rápido. Pero en el 2015 se consolidó en un solo decreto reglamentario único, que es el 1080. Ahí está toda la ley de yo lo cultura. tengo acá, pero Sí, posiblemente pues ahorita sí. no me lo chismosean. Bueno, pero sabemos que ya existe de dónde echarle mano. Pues que ahorita la cambiaron, ¿no? O sea, volvió lo que yo como... Pero fue una nueva, sí, una adenda. Citaron unos lineamientos sobre ley de patrimonio, sobre suelos arqueológicos, sobre urbanismo, sobre licencias urbanísticas arqueológicas, sí. todo eso lo cambiaron. Sí, pero sigue estando... Sí, vamos a ver. Pero digamos que la este sí 1080. todavía sigue estando desligado de eso. Ese sí está todavía, pues tengo que también esa pregunta, gracias que me la haces para claro bien. Hacerle la lectura. Sí, el hecho es que ya contamos con lo mismo arqueológico, pero en lo paleontológico, es decir, se pueden hacer planes de manejo paleontológicos y arqueológicos, así como se hacen planes de manejo arqueológicos, ¿sí? Bueno, entonces en Colombia, pues ahorita en este momento, Minas en el Servicio Geológico están estableciendo un mapa de cuáles son las zonas con más potencial para proteger, y eso lo están construyendo como a manera de un inventario. Y tienen, digamos, en La Guajira, en Cerrejón, en la zona de Santander, Guane, en Villa de Leyva, en Boyacá, más abajo pues es en el Tolima y en el Huila más bien en todo lo que es Villavieja, o sea el desierto de la Tatacoa,
pero paradójicamente no tenían en el mapa Mosquera ni el En la Carlos sabana de Gigantes. Bogotá. No lo tenían en el mapa. Pero ya. Pero, o sea, yo esta charla la di hace 20 días en el servicio geológico y les mostré y ellos quedaron como, ay, se nos había olvidado. Hay una niña que es la paleontóloga que está encargada de hacer ese inventario, entonces yo les dije, oigan, bien, o sea, ¿por qué no le han parado bolas a este sitio? Es increíble que siendo el sitio paleontológico más importante y más cerca a Bogotá, nadie le haya parado bolas, siendo tan rico como les mostré, que tienen tanta, no solamente números de ejemplares que se han encontrado, sino también variedades, es decir, hay que se puede empezar a reconstruir todo un ecosistema a partir de todas esas especies. ¿Tú cuál creerías que es la razón por la cual no se ha fijado en el... Esa pregunta te la respondo acá. ¿Por qué no se le han parado bolas a este sitio? Entonces yo digo, causas del poco interés. Uno, que es una propiedad privada que históricamente ha sido muy fuerte, como esa delimitación de que esto es privado y aquí no pasa. Eso se demuestra porque, por ejemplo, siempre ha sido difícil el acceso allá. Los toros de Lidia son un imaginario fuerte. Los toros siempre se han creado ahí están las ganaderías de Mondoñedo y Vista Hermosa. Los dos se crearon ahí, son los grandes pastales de los toros. Entonces toda la vida eso lleva 80 años, esas ganaderías. O sea, la plaza de toros de Santa María es de los Santa María que tienen la ganadería de Mondoñedo ahí, en ese sector. Las canteras también, se empezó a comerse las canteras hace cuántos, 30 años tal vez, empezó esas 40, esa explotación. 40 años. Entonces también eso empezó a hacer una lectura de que el lugar pues, ya no había nada y que eso ya acabemos con eso. La inseguridad y la contaminación, pues por lo de las basuras y el relleno Mondoñedo siempre también marcó ahí un imaginario por el olor, nada más uno ya empezaba a llegar ahí a ese sector y era muy fuerte. Entonces también genera una inseguridad, una percepción de inseguridad muy fuerte. El poco interés por la fauna pleistocénica, eso yo se los decía a los de Ingeominas, a los del servicio geológico, porque dice, oye, a ustedes esto no les interesa. Y alguno me dijo, no, lo que pasa es que esa fauna es muy característica de toda Sudamérica, entonces eso no es tan representativa de algo muy especial, como puede ser la de la tatacoa. La tatacoa sí es una fauna que casi que solo se encuentra en Colombia. En cambio, estos animalitos que les mostré como que están en todas partes, pero al contrario, yo creo que ese es un plus que tiene y además desde el punto de vista científico no tiene presentación que alguien diga que sí, eso ya hay en otras partes. Pásala atrás, por favor. También porque históricamente la geología y la paleontología se han desarrollado acá en Colombia es gracias al petróleo. Es decir, cuando se empezó a hacer exploraciones petroleras allá por los años 20, 30 y 40, lo que motivaba a esas exploraciones no era el amor a la ciencia, sino la necesidad de encontrar yacimientos de petróleos. Y para eso sirven los fósiles. Los fósiles son indicadores de dónde hay yacimientos, lo que se habían llevado. Y ahora, pásame a la siguiente. Les muestro dónde están los hallazgos que se han encontrado en este sitio. Haciendo por lo menos un paneo así un poco general, encuentro que muchos o todos los hallazgos, porque en Mosquera no hay ni uno, en Mosquera no tiene ni un huesito, se encuentran fuera del sector, están en Bogotá, en el Museo de la Salle, en el Museo Geológico Nacional y la colección de los hermanos salesianos, que está un poco perdida, que posiblemente De los padres. está asociado al museo, a lo que fue el planetario distrital. Pero como vimos en Madrid, pero España, tienen en el Real Gabinete de Historia Natural, que hoy en día es el Museo de Historia Natural, sabemos que la expedición botánica y estos virreyes mandaron cargamentos de huesos para ese gabinete de Carlos III. Entonces allá sabemos que por lo menos hay 2 cajas que están referenciadas con el número de piezas que están allá. Cuéntanos. Es que entre 1815 y 1816, cuando se dio la Reconquista, Pablo Morillo ordenó que se fusilara una cantidad de patriotas, entre esos Francisco José de Caldas. Y Caldas estaba al frente de la Comisión de la Expedición Botánica. Sí. Y todas las cajas con los dibujos que había hecho Matisse, que eso venía desde Mutis, eso lo mandaron para España. Y ella lo tiene. Sí, ese dato precisamente lo encontré en el listado del cargamento que se llevó Murillo
Morillo. Se quedaron muy poquitas cosas. Y entonces sí, de ahí, en ese cargamento de Morillo iba una caja con huesos sacados del campo de gigantes. Sí. Así dice. Bueno, en Berkeley sabemos que con la expedición de los años 40 se llevaron y hay 42 piezas. Eso es paradójico porque en el Museo Geológico tenemos 15 piezas. Y en Berkeley se llevaron 42 de la misma expedición. O sea, ¿quién salió ganando ahí? ¿Y por qué está allá? ¿Cuánto tiene en La Salle? ¿Mm? En el Museo de La Salle, ¿cuánto En el Museo de la Salle hay 124 piezas de ese sitio. Sí. Sí, aproximadamente. Claro, en Bogotá tenemos, digamos, estos defensas de mastodonte y tal vez las piezas más grandes, pero Stilton se llevó 42 piezas y ahí están referidas de restos de caballo americano, del mastodonte y del megaterio. Ahí de esos. Y están allá, por lo menos ellos tienen en línea el listado y por ahí fue que supe el dato. No he podido ir a ver aquí a verla. Pero cuando vayamos nos traemos eso. Y en Berlín o en París, yo no estoy seguro, pero Humboldt, como les dije, Humboldt se llevó cosas de acá. Y es interesante porque Humboldt se las mandaba a un naturalista que se llamaba de apellido Cuvier, que era francés. Y Cuvier fue el padre de la teoría de la evolución, fue el abuelo, que antes de Darwin, Cuvier ya venía como explorando desde los análisis anatómicos, mirando cómo las especies iban cambiando y cómo, por ejemplo, cuando empieza a encontrar restos de mastodontes, de elefantes antiguos, y entre ellos los que le manda Humboldt, él empieza a ver que eso corresponde a una fase como evolutiva, sin decir esa palabra, pero sí está empezándose a construir el concepto de que efectivamente las especies cambiaban con el tiempo. Entonces vemos como una contribución inclusive a la construcción de la teoría de la evolución desde muestras que han sacado de acá, y eso también se desconoce. Entonces es probable que la colección de Humboldt esté en París o en Berlín, no sé, no estoy seguro, pero es probable que vayan. Sí. El sabio Carnes era muy amigo de Humboldt. Y entre otras cosas, para lograr el título de sabio, porque el título de sabio será la Academia de Ciencias de Berlín, él le manda a Humboldt en Berlín una cantidad de muestras, no solamente anatómicas, sino también de botánicas, exactamente. Y de allá le viene el título. El título de sabio. Se fue comprado con. Sí, tuvo con parte de lo que. Sí. Miremos la última. Bueno, esto es para mostrarles un poquito cómo en otras partes de nuestro continente, aquí en Sudamérica, han aprovechado estos sitios paleontológicos. Vemos estos parques en Brasil, en Bolivia y en Argentina, creo que son varias muestras que les traje, de parques geológicos y paleontológicos donde han encontrado una fauna básicamente la misma, nuestra fauna sudamericana del Pleistoceno, pero ellos sí han sabido aprovechar eso como geoparques y cómo le han sacado el jugo. Inclusive esta valla que tenemos acá es del Jardín Botánico de Bogotá, y en el Jardín Botánico tienen recreado el ecosistema de la Laguna de la Herrera, ¿sí? O sea, en el sector occidental del parque, del jardín. Sí, al fondo, uno entra y como bien al fondo, tienen un sector recreado en el ecosistema de la Laguna de la Herrera. O sea, es tan particular este ecosistema que tenemos acá, que por ejemplo en el Jardín Botánico le deciden hacer un espacio para recrearlo porque se sabe que es un ecosistema único. Como yo les decía, es un relicto de lo que fue el ecosistema de la sabana hace 30.000 años. Entonces, esto es como para mirar cómo se ha valorado estos elementos en otras partes del mundo, inclusive aquí mismo por fuera o aquí mismo en Bogotá, pero aquí mismo en nuestro territorio, en lo que es Madrid, Mosquera, Boyacá y Soacha, no hemos tenido la conciencia de entender que todo esto constituye algo único, propio y que tiene mucho valor por esas condiciones excepcionales que tenemos y que no hemos logrado como entender, sobre todo porque no ha habido una narrativa que nos ayude a visibilizarlo. Entonces, ya para terminar, la última diapositiva, como la gran conclusión de nuestro campo de grupos gigantes. Bueno, ¿qué tenemos? Una gran cantidad de elementos, como les decía, enmarcados en un sistema subxerofítico particular, en un ecosistema
único donde encontramos desde evidencias de arte rupestre, posibles vestigios de lagunas que fueron santuarios indígenas, evidencias por muestras de paleontología de lo que fue la fauna pleistocénica que vivió en la sabana hace 20.000 años para atrás, y esto enmarcado, digamos, en una narrativa que podemos datar desde la época prehispánica, cuando los mitos, como el mito de Bochica, ya incorpora estos hallazgos a esa narrativa, con el mito, el pasaje que conocemos del camello que murió, y cómo finalmente estos hallazgos también influenciaron desde la ciencia, desde una mirada occidental, y dieron elementos para construir lo que finalmente fue la teoría de la evolución, que es la manera como hoy en día conocemos y podemos entender estos hallazgos como nuestra nueva cosmología, digamos, moderna. Entonces, todo esto está enmarcado en un sector que ya lo vimos, que compartimos los 4 municipios, y que pues está ahí muy a la deriva y expuesto a una cantidad de situaciones y de elementos de riesgo que si no nos ponemos las pilas ahorita los vamos a ver perder y desaparecer en muy pocos años. Como les decía, esta presentación la hice hace también un mes en el Consejo de Mosquera. O sea, ya quedaron todos como que, uy, ¿cómo así? No teníamos ni idea, hay que hacer algo. Y bueno, todo se queda en promesas, en que sí, que vamos a hacer un video, que hay que hacer una publicación, pero pues yo les decía, es que hay que actuar sobre el plan de ordenamiento territorial, porque si no, tenemos que tratar de mirar cómo se paran o se regulan de una mejor manera las explotaciones de las canteras, sobre todo porque eso es como lo más evidente, y también cómo se empieza a manejar el lugar como un área protegida. Un área protegida que puede ser un paisaje. Yo les hablaba al comienzo de las categorías de patrimonio, que son cada vez más amplias, y la idea es que esto empecemos a pensarlo como un paisaje cultural, un paisaje mixto donde están los elementos naturales y los elementos culturales integrados en un solo espacio que pues merece la pena conservarse y bueno, divulgarse. Claro, sobre todo protegerse ahorita antes que divulgarse, porque yo digo, estas charlas yo las estoy dando y yo creo que muchos de ustedes quedan como con la, oiga, hay que ir a mirar allá, y desafortunadamente a veces pasa que primero se llama la atención sobre los lugares y eso abre como mucho la curiosidad, y desafortunadamente el turismo es algo que ya está también dejando sus huellas, como les mostré. Entonces sí es bueno que lo conozcamos, pero que tratemos de actuar desde la base de instrumental, que es básicamente el ordenamiento territorial y la protección de estos lugares, con la legislación que tenemos, que ya tiene como esas figuras de áreas protegidas específicas para ciertos tipos de patrimonio.